Es el lugar ideal para traerla, ¿no? Si no la leemos en casa, por lo menos hay que leerla en esta casa. A ver, abran sus Biblias al Salmo 133. ¿Lo tienen? Salmo 133. Quizás se dieron cuenta que no es un salmo muy grande, no es muy largo. Mientras lo están buscando, le voy a pedir que me bajen un poquito. Mientras lo están buscando, el domingo pasado el pastor Jorge predicó acerca de cómo debe funcionar la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron el domingo pasado? ¿Cómo debe funcionar la iglesia, el orden de la iglesia, los dones, las habilidades, ¿no? El amor de la iglesia que Dios nos dio para que fuésemos parte del cuerpo de Cristo y para que seamos fructíferos en la obra? Y hoy quiero continuar por esa línea de mensajes, ¿no? Creo que Dios le está hablando a Jesús te ama acerca de cómo trabajar como iglesia, como cuerpo, cómo movernos como una sola unidad. Y las cosas que vamos a ver a través de este salmo hoy, ¿no? Veremos y podremos lograr, vamos a ver las cosas que podremos lograr cuando la iglesia se empiece a mover en sus dones, en sus llamados y ante todo en unidad. ¿Cuántos quieren que la iglesia se mueva en unidad? Amén. En armonía, ¿no? De esto se trata este salmo. Por eso hoy quiero leer este salmo que es bien cortito. Y quizás uno esté diciendo, uy, son 3 versículos. El pastor va a terminar en 15 minutos. No, voy a terminar cuando se acabe. ¿No? Así que vamos a ver cuánto, ¿no? Pero vamos a examinar el texto y podremos ver el poder y la promesa que hay para su pueblo cuando se habita en armonía. Por eso titulé esta prédica, el poder y la promesa de la unidad. Amén. Vamos a leerlo entonces. Bueno, Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, este salmo es un salmo que fue escrito por el rey David, ¿no? Y se cree, todos los eruditos de la palabra, creen que este salmo fue escrito, esta canción fue escrita cuando el rey David fue coronado rey sobre todas las tribus de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Y esta coronación de David trajo el fin a una época de división y de discordia en el pueblo. La coronación de David es como que puso un final a toda esa discordia, la división que había en el pueblo. Aunque eran todos hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que los hermanos se pelean? Porque sean pueblo de Dios, no sean pueblo de Dios, igual hay discordia, hay pleitos, había separaciones, había divisiones. Pero finalmente David llega a ser ungido y nombrado rey sobre Israel. Y eso es como que trae una paz al pueblo. Y miren, acá, Primera de Crónicas 12, 38 al 40, relata el día que el pueblo se puso en un mismo estar, en un mismo espíritu para levantar a su próximo líder. Dice que todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear vinieron, ¿y vinieron con qué? No sé si tienen la palabra. Vinieron con corazón perfecto. Primera de Crónicas 12, 38 al 40, dice que todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto. ¿Saben lo que significa corazón perfecto? Buenas acciones, puro, ¿no? ¿Cuántos fueron el lunes al estudio bíblico? El lunes pasado. Y habíamos hablado que había un rey que decía que hizo cumplió la voluntad de Dios, pero hubo un problema. ¿Cómo lo hizo?
sin un corazón perfecto. No lo hizo con un corazón agradable a Dios, lo hizo porque lo había que hacer. Y vieron que usted puede hacer cosas de dos maneras. Puede hacer porque tiene la pura intención de hacerlo o hace algo porque alguien lo manda a hacerlo. Y entonces, y habíamos hablado que ese rey, aunque cumplió los estatutos de Dios, dice que perdió el favor de Dios porque no lo hizo de corazón perfecto. Y acá dice que todos estos hombres se reunieron con corazón perfecto en Hebrón. ¿Para qué? La palabra dice, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo. Wow, esto le ganaban a los hispanos. 3 días haciendo fiesta, bebiendo, comiendo, dice, porque sus hermanos habían preparado para ellos. O sea que ya la party estaba planificada, ¿no? Y dice, también los que eran vecinos, esto sí se parece a un pueblo hispano, los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, esas tribus trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia. ¿Por qué? Porque en Israel había alegría. ¿Y por qué había alegría? Porque se habían unido para levantar un líder. Miren la fiesta que había, ¿no? Qué lindo ver cuando el pueblo se une bajo un solo propósito. Y lo celebraban. Todos contentos porque Dios estaba levantando a David como rey de la nación, como líder sobre la nación. Nadie le deseaba el mal a David, nadie le deseaba el fracaso a David. Porque ¿saben qué, hermano? Un pueblo tóxico desea el fracaso de su líder. Un pueblo sano desea el éxito y el triunfo de un líder. Porque una persona sana sabe que cuando el líder es exitoso, todos somos beneficiarios del éxito de él. El beneficio de tu líder, el beneficio de tu pastor, de tu iglesia, te beneficia a ti. Ay. No se preocupe, la prédica va a ser linda, no se preocupe, hoy no vienen muchos palos, algunos, pero por eso es que estaban todos contentos. Y es importante notar que la falta de unidad, la falta de armonía es la razón por la cual hay fracasos y estancamientos en distintas áreas en la vida, en todos lados. La falta de unidad, la falta de armonía puede ser la causa por la cual las iglesias, los ministerios, las organizaciones fracasen. Es el aguijón de cada movimiento grande, es el obstáculo que hace tropezar a todo gran propósito. El principio de la armonía es tan poderoso que si tú lo empiezas a aplicar en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu ministerio, vas a empezar a ver el favor de Dios manifestado en tu entorno. Cuando tú empiezas a aplicar el principio de la armonía, Dios empieza a manifestarse. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Es importante. Pero algunas veces no aplicamos la armonía en todas las áreas de nuestras vidas. No aplicamos la unidad en todas las áreas de nuestras vidas. Voy a tirar una bomba y la voy a dejar ahí para que luego el pastor Jorge y la pastora Laura se encarguen en el retiro de matrimonios. Pero muchos matrimonios no prosperan y muchos terminan en divorcio porque no operan en armonía. No hay unidad en el matrimonio y eso trae división y discordia en el hogar. Cuando no hay una cabeza unida, trae desunidad y discordia en toda la casa, en todo el hogar. Maridos que van por un lado y esposas que van por el otro. Y por ahí ni se dan cuenta que están yendo en lados opuestos. Cada uno marcha a su propio ritmo, va caminando por su ritmo. El esposo va por acá y la esposa van por allá. No comparten los valores y principios, que van a fomentar en su hogar, en sus hijos, en su familia. No comparten las metas, no comparten la visión para el hogar. Hay veces que el marido tiene una idea de lo que se quiere lograr en la familia y la esposa tiene otra idea. Y lo peor de todo es que ni se lo comunican. Y creen que la otra persona es a mind reader, ¿cómo se dice? Un
brujo, qué sé yo, alguien que lee la mente, ¿no? Y que dice, pero ¿cómo? ¿No sabías que yo eventualmente iba a querer hacer esto? ¿O que yo eventualmente iba a necesitar esto de ti? Y no, nunca me lo dijiste. Y eso es lo que hay que aprender, que la otra persona, al menos que no se lo comuniques, no va a leer tu mente. ¿No? Ni siquiera no comparten las metas de la casa, no comparten la visión del hogar, ni siquiera comparten las cuentas bancarias. ¿Cómo van a compartir metas, visiones, principios, valores si no comparten las cuentas bancarias? Siempre me pareció irónico eso, porque los humanos estamos más dispuestos a compartir nuestras áreas más íntimas, pero no el dinero. El lunes pasado hablábamos en la célula de que Dios usa el dinero para probar nuestra fidelidad. La hermana lo decía, Dios no necesita dinero, no necesita oro, no necesita plata. ¿Qué va a hacer Dios con tu dinero? Nada. Tú puedes hacer algo con el dinero. Y esto no lo dije en la célula, pero ustedes saben, hermano, que el dinero es lo más cercano que nos hace sentir nosotros a dioses, a gente indestructible, inmovible. ¿Por qué se creen que los políticos hacen las cosas que hacen? ¿Qué les da el poder? Money, dinero. Por eso es que cada 2x3 en las noticias salen, ay, tal político hizo tal cosa, hizo tal esto. Porque el dinero compra jueces, fiscales, compra esto. Y saben que con el dinero es muy posible que puedan hasta matar a alguien y nunca ver una celda. El dinero nos hace sentir poderosos. Dios no necesita el dinero. Pero tú sí, y ahí es donde te prueba tu fidelidad en Él, ¿no? Pero volviendo al tema, siempre me pareció irónico, raro que los matrimonios no compartamos dinero. Y parece chiste, pero ¿saben lo que eso está diciendo? Es que yo no te confío a ti con mi dinero. Yo tengo propósitos con este dinero, yo tengo metas con este dinero y no te las quiero compartir a ti. No te confío en que aceptes estas metas, este propósito, este uso del dinero. Por ahí ni siquiera vas a estar en acuerdo con esto. Así que mejor tú por tu lado y yo por el mío. Y así el marido y los de los dos lados, ¿no? También voy a notar que cada uno tiene que demandar, tiene que ser digno de que lo respeten con el dinero. Porque también si yo gasto todo mi dinero todos los fines de semana en cajas y cajas de cerveza, entonces sí, mi esposa no me va a dar dinero, no va a tener dinero, ¿verdad? O sea, este no es digno de la confianza, no es buen administrador, debe ser buen administrador de lo que Dios te dio, pero hay que compartirlo, ¿no? Así que la armonía, la unidad va por todos lados. Eso del dinero, tómenlo como extra. Cualquier pregunta, retiro de matrimonios en octubre, ahí. Todas las preguntas ahí. Yo nada más tiro la bomba. Y hay algunos que les gusta ver el caos, nada más. Bueno, entramos al texto, empezamos a analizar el texto, que son 3 versículos nada más. Es bíblico. Suéltelo, pastor, suéltelo. Ah, ¿vieron? O sea que yo nada más le tiré para que el pastor les... Una sola carne en todo, hasta en el dinero. Bueno, versículo 1, ¿lo tienen? Dice, mirad. Ahora, ¿ustedes vieron ahí en mirad, en el versículo 1? No sé si, antes de la palabra mirad, ¿qué hay ahí? No aparece arriba, ¿no? Hay un símbolo de exclamación, ¿no? Así se le dice, un símbolo de exclamación, mirad. ¿Saben lo que significa eso, ese símbolo de exclamación? Mirad, presta atención. Eso es lo que está diciendo David. Mirad, presta atención, estoy a punto de decirte algo importante que si lo llegas a comprender, si lo llegas a atesorar en tu corazón, si lo llegas a poner en práctica, cambiará tu vida. Así que mirad.
Pay attention, put down your phone, guarda tu teléfono, deja de comprar en Amazon, deja de mirar casa, deja de prestarle atención al hermanito y la hermanita con cómo se vino vestido. Put it down, presta atención, deja de pensar en el lunch que te vas a comer dentro de una hora, si el buffet estará abierto, el downtown dice el hermano que se está inundando, ¿a dónde vamos a ir a comer? Put it down. Mirad, presta atención, que quiero compartirte algo que si lo atesoras y lo pones en práctica va a cambiar tu vida. Amén. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Parece simple, pero hermanos, miren qué confirmación tan poderosa. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Es delicioso, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Yo sé lo que algunos de ustedes deben estar pensando. Esa palabra delicioso, media rara hoy en día, ¿no? Porque esa palabra delicioso como que ha obtenido otro significado, ¿o no? Esa palabra es media rara, el delicioso, pero la Nueva Versión Internacional dice, y quizás esta es la versión que muchos están acostumbrados, cuán bueno y cuán agradable. Cuán bueno y cuán agradable es que haya armonía. Y mira, hermanos, quiero resaltar algo con ustedes. Y ustedes dicen, wow, pastor, qué profundo. Pero dice que la armonía entre los hermanos es bueno y es agradable. Wow, qué profundo, pastor, está repitiendo lo que David dijo. Pero ustedes saben que hay cosas en la vida que pueden ser buenas pero no agradables. Y hay deliciosos que no son buenos para ti. Hay cosas agradables que no siempre son buenos para tu vida, que no siempre te convienen. ¿La captaron? ¿No? Es así, en la vida, algunas veces no siempre vas a tener las dos cosas. Por ejemplo, la dieta, ¿es buena para tu vida o no? Es buena, pero casi nunca es agradable. Yo no conozco una persona que diga, ay, gloria a Dios, estoy haciendo dieta. Ay, qué deliciosa lechuga me comí hoy, gloria a Dios. Ay, hoy sí. Nada, usualmente es como que... Tendrían que ver la cara de mi hija cuando le damos vegetales en la comida. O sea, es como que el mundo se cae, ¿no? Como que la estamos traicionando de alguna manera irreparable, ¿no? O sea, la dieta es buena, pero no es agradable. Los chicharrones bien fritos, con una Coca-Cola bien fresca y fría, es agradable, es delicioso, pero no es bueno para ti. ¿O no? ¿No? No es bueno. El ejercicio es bueno para ti. Sin embargo, no es agradable. ¿Cuánta gente se tiene que motivar para bajar las escaleras algunas veces? Para salir, hasta yo me tengo que motivar para salir de la cama, hay días, ¿no? O sea, para bajar solamente el colchón, ¿no? Y hay gente que se tiene que motivar para eso. O sea, es bueno, pero no es agradable. Pasar una vida echado en la cama viendo películas y telenovelas puede ser agradable, pero no es bueno para tu desarrollo, para tu crecimiento, tanto espiritual o crecimiento personal. Aquel que, dice la palabra, que aquel que pone los dos brazos sobre la almohada, o sea, que hay un proverbio que habla de eso, aquel que se la pasa durmiendo todo el día no cosecha nada, no prospera nada, ¿no? Pero David dice que la armonía en ustedes, en nosotros, la unidad en los hermanos es bueno y agradable. Amén. Ahora, ¿qué significa la armonía o la unidad? La unidad no significa que debemos estar de acuerdo en todo. Todo lo que dice el hermano es lo que se va a hacer y todos estamos de acuerdo. No, porque ni la esposa está de acuerdo con él todo el tiempo. No significa eso, no significa que debemos estar de acuerdo en todo, tampoco significa que debemos estar en el mismo lugar siempre. Significa que todos debemos marchar para el mismo propósito.
Es tener la misma meta y la misma agenda. La unidad fluye cuando dejamos de costado nuestras agendas personales, nuestros deseos personales, nuestros intereses personales, aún tus problemas personales, y dejamos de pensar en una manera egoísta, centrado en lo interior, y nos empezamos a enfocar en lo exterior. Nos empezamos a enfocar no en mí, sino en el cuerpo, en el propósito y en lo que trae beneficio al cuerpo de todos. Eso es unidad, ¿no? Eso es la armonía. Es como los músicos en la banda. No todos tocan el mismo instrumento, ¿no? No todos tocan el piano, no todos tocan la guitarra, no todos tocan el bajo. Tocan distintos instrumentos, pero todos tienen que tocar la misma canción. ¿Sí? Imagínense que el hermano Orlin está tocando Todopoderoso y el piano está tocando Los muros caerán. Un desastre, ¿no? Todos tienen que tocar en the same key, en el mismo tono. O deberían. Pero tienen que en el mismo tono, o sea, todos tienen que estar ahí, ¿no? Uno no puede estar cantando alto y el otro bajo, ¿no? Todos tienen que estar en el mismo tono. La unidad, hermanos, es cuando estamos en la misma sintonía, y cuando estamos en la misma sintonía, Dios empieza a moverse, el favor de Dios empieza a derramar sobre su pueblo. Es tan importante la armonía, la unidad es tan importante que Jesús, la noche que fue arrestado, la noche que estaba a punto de morir, y ustedes saben, si ven ese pasaje bíblico en Juan 17, van a ver que Jesús, ¿cómo estaba antes de morir? Angustiado. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Jesús antes de la noche que fue arrestado estaba orando en el jardín, en Getsemaní, y dice la palabra que estaba tan angustiado, tan estresado. ¿Por qué? Por lo que estaba a punto de atravesar, la golpiza que se iba a comer, la tortura que se iba a comer, los clavos, toda la humillación, todo lo que venía a su vida, y estaba estresado, a punto de la muerte, y estaba orando por él mismo, estaba orando para que se haga la voluntad del Padre. Pero en medio de todo ese caos, en medio de todo ese problema, en medio de ese estrés, en medio de que él se esté preocupando por él mismo, hace un break, hace un paréntesis y ora. Y ora por los discípulos, y ora por usted, y ora por mí. ¿Quieren ver por qué oró por nosotros y qué le pidió al Padre? Vamos a verlo. Juan 17, 20, 23. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice, pero no ruego solamente por estos. Está hablando de los discípulos que estaban ahí echados durmiendo. Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá Jesús mismo está orando por usted y está orando por mí. Porque esos discípulos predicaron la palabra por todo el mundo, y a través de los años la palabra siguió llegando, y un día llegó a El Salvador, un día llegó a Honduras, un día llegó a Perú, un día llegó a Argentina, un día llegó a este país, y nosotros hemos escuchado y hemos creído por la palabra que empezaron a predicar estos discípulos. Entonces Jesús oró por ellos y está orando por ti. Mire qué dichoso eres que Jesús oró por ti, y encima lo que oró por ti está grabado en la palabra de Dios. Y dice, sino que voy a orar por ellos, ¿no? Por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que en 15 segundos Jesús oró 4 veces para que tú y yo seamos uno. Miren si no tiene importancia la unidad, que el hombre antes de morir oró para que tú y yo seamos uno. 4 veces en 15 segundos. Por eso es tan importante la unidad. Pero les voy a dar unos ejemplos más de la unidad. ¿Me dejan darle unos ejemplos más de la unidad?
Menos mal que dijeron amén, porque igual se las iba a dar. Si me decían que no, igual se la iban a comer. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 5, relata la historia de cuando el rey Salomón trasladó el arca de pacto. ¿Saben lo que era el arca de pacto, no? Donde estaba la presencia de Dios, donde estaban las tablas de Moisés, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Y lo estaban trasladando del tabernáculo al templo. ¿Qué templo? El templo que Salomón había construido. La nueva casa de Dios. Ya no iba a estar en una tienda, sino que le habían construido un templo hermoso, grande, y ahora la presencia de Dios, el tabernáculo, lo iban a entrar al templo. Y dice que para ese día tan especial, todo el pueblo, todas las ciudades, todas las tribus vinieron a ese evento, a ese servicio. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Dice que los jefes de la familia, ¿no? La Oneida, las matriarcas y los patriarcas venían con toda su familia, con todos sus familiares. El ejército vino, los levitas, toda la iglesia se congregó, todo el pueblo, toda la nación se congregó para celebrar que la presencia de Dios estaba entrando al templo. Y miren lo que pasó en el versículo 13. Dice que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, dice la palabra, ¿no? A una, ven ahí, se cantaban todos a una. ¿Qué significa eso? Juntos, unánimes, todos cantaban lo mismo. ¿Para qué? Para alabar y dar gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, una vez que el pueblo cantó en una, dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. O sea que cuando el pueblo alabó de corazón perfecto, en unidad, el templo se llenó de la gloria de Dios. Y el versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Miren el potencial que tiene cuando una iglesia alaba juntos. No hay razón por la cual esto no pueda suceder todos los días aquí, todos los domingos aquí. Pero millones de personas a una, con corazón perfecto, alababan a Dios y decían, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y alababan tanto que los sacerdotes no podían predicar, no podían dar sus funciones de sacerdote, de tanta gloria que había. ¿Usted se imagina, pastores, que nosotros no podamos predicar porque hay una unción tan pesada aquí que ni podamos abrir la boca? Sería lindo experimentarlo. No sé, se los digo. ¿No? Está como el meme que dice, cuando esta casa sea llena de glorias no diré nada, pero habrá señales. Habrá señales, el pastor no va a predicar. Cosas nuevas, dice la palabra, que veremos en los últimos días. Les cuento otro ejemplo, Éxodo 36. Acá estamos hablando cuando se construyó el templo, pero ahora voy a volver a la historia. Nos vamos a meter en el Back to the Future, como es en el McLaren, en el coche, y vamos a ir al pasado, Éxodo 36, cuando el pueblo también se unió para construir el tabernáculo, ¿no? Y la palabra Éxodo 36 relata que todos trabajaban juntos en distintas áreas para levantar la casa de Dios, y había tanta disponibilidad, tanta armonía, tan grande deseo de edificar la casa de Dios, que llegó el punto que recaudaron más de lo necesitado. Y dice que llegó un punto donde Moisés tuvo que hablar a la gente, y el versículo 6 dice, ningún hombre ni ninguna mujer, porque los dos traían, digan los dos traían, el hombre y la mujer traían, ni ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así Moisés le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Eso también puede pasar, hermano, no se queden atrás. Yo estoy, cada vez que me llama
algún miembro de la junta, mi deseo es, yo digo, hoy será el día que me digan, pastor, este domingo no juntemos ofrendas porque hay demasiado. Y yo contesto esa llamada con ansia, dígame hermano, las arcas están rebalsando. No, pastor, hay que hacer una venta de comida porque no llegamos. Miren las cosas grandiosas que suceden cuando el pueblo de Dios trabaja en armonía. Dios hace lo sobrenatural, Dios se manifiesta en una iglesia, en un ministerio, en un hogar que se mueve en unidad. Por eso cuando se percibe un espíritu de división, hermano, usted lo tiene que sacar a patadas de esa área de su vida, en su entorno, en su hogar, donde quiera que está, lo tiene que echar afuera de donde sea. Sacalo de tu matrimonio, sacalo de tu hogar, sacalo de tu ministerio, sacala de la iglesia. La desunidad no trae bendición. Donde hay desunidad, hay desarmonía. En Josué capítulo 6, todos conocemos la historia. El pueblo tenía que ir a conquistar Jericó. Y el pueblo estaba unido con las instrucciones de Dios. Dios le dijo, marchen todos los días una vuelta. El séptimo día le dan 7 vueltas y luego van a gritar y los muros van a caer. Y la gente hizo exactamente como Dios ordenó y marcharon en silencio y siguieron todos los pasos. Y nadie dijo, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hoy damos 2 vueltas? Y mejor no. Y que esto, todos unánimes hicieron. ¿Y qué sucedió? Los muros cayeron el séptimo día. Y obtuvieron la victoria y conquistaron el territorio. Pero, ¿qué es lo que pasó? Había un hermanito. Diga, siempre hay uno. Había un hermanito que no leyó el email, que no leyó el memo, ¿no? Y no se dio cuenta, porque Dios había dicho, cuando conquisten Jericó, todos los bienes de Jericó son ¿para quién? Para mí. Eso es lo que dijo Dios. Las riquezas, el oro, la plata, esto, los animales, todo es mío. Lo primero es mío, lo siguiente es tuyo. Una ley de Dios, ¿no? Pero había un hermanito que no leyó la noticia y dice que había un hermanito, ¿saben cómo se llamaba el hermanito? A ver, ¿quién lo sabe? Acán. El hermanito Acán, que dice que estaba caminando por ahí, por Jericó, y dice que vio un suéter de Gucci. Un manto babilónico, dice, y que le pareció bien, le gustó. Y dice que vio el manto y se agarró el manto y vio oro y vio plata y se lo metió en los bolsillos, se la llevó a su casa y la enterró debajo de la carpa, como muchos de nosotros enterramos el billete abajo del colchón. Y lo enterró ahí. Y esa desobediencia, o sea, este hermano se desvió de la armonía, se desvió de la unidad y procuró sus propios intereses, porque dijo, vamos a entrar a una tierra nueva, prefiero entrar con ropa nueva, como nosotros, ¿no? Nuevo trabajo, nuevo año escolar, me voy bien pilchado, decimos en Argentina, me voy bien vestido. Y dice, ya que vamos a entrar a una tierra nueva, prefiero entrar con billete. Buscó sus propios intereses, más que el bienestar de todo el pueblo. Y una mala decisión de una persona desvió a todo el pueblo. Porque ¿qué pasó? Cuando fueron a pelear con Ai, los termina conquistando a ellos. Terminan perdiendo la batalla. Y no fue hasta que ese pecado fue revelado y fue removido del pueblo que el favor de Dios regresó a estar con ellos. Porque el favor de Dios se había alejado de todo el pueblo porque uno solo se desvió de la armonía. Miren si no es importante estar unánimes, ¿no? Dejo este último punto de la armonía para saltar para empezar a terminar, ¿no? La armonía, el primer conclusion de 3, la unidad debe ser probada, la unidad debe ser pasada por fuego y debe ser aprobada. ¿Y cómo se prueba la unidad? La palabra dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar. O sea, habitar los hermanos en armonía. O sea que es probada a través de que tú y yo habitemos juntos, pasemos tiempo juntos. La armonía es aprobada a través de convivencia en el cuerpo. Habitar significa vivir habitualmente con una persona. Y hay gente que dice, yo me llevo bien con todos en la iglesia, pero solo me congrego una vez al mes. Entonces, y soy el último en llegar y el primero en irme. No estás habitando con tus hermanos. Con suerte diría que te estás congregando.
¿No? Dice, yo me llevo bien con todos, pero cuando va el hermanito yo no voy. Cuando canta fulano yo no voy. Si predica este pastor, voy o no voy. ¿No? Entonces la armonía va a ser probada cuando tú y yo podamos habitar juntos y soportarnos y amarnos y seguir adelante. Bueno, el versículo 2 dice que esta armonía es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Saben lo que es el oleo? Oleo. Oil, aceite. Es cuando echan aceite. El aceite que se derramaba sobre la cabeza, el aceite que se derramaba para ungir muchas veces, como el rey David, ¿no? Que le echaron todo el aceite en la cabeza, ¿no? Para ungirlo. O sea, el aceite tiene que ver con la unción. El aceite es usado para ungir a una persona. El aceite, la unción, representa el favor de Dios. Es la unción que abre puertas que nadie puede cerrar. Es cuando Dios derrama de su favor y poder en tu vida. Representa el poder y presencia de Dios sobre tu vida. Entonces David dice, cuando hay armonía, cuando hay unidad en tu vida, en tu entorno, es como cuando el aceite de unción es derramada sobre la cabeza. Y déjenme que les hable un poquito de la cabeza, porque es importante la cabeza. Todos tienen cabeza, ¿no? Algunos son más cabezones que otros, pero todos tenemos cabeza. Es importante tener una cabeza, es importante tener una autoridad, es importante tener una cobertura, es importante tener una iglesia. Gracias por esos 3 amenes. Deben ser los miembros más fieles que tenemos. ¿No? Es importante tener una iglesia. Amén. Hay gente que pasa toda la vida caminando como el jinete sin cabeza. Lo conocen, ¿no? El Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. No tienen y muchas veces no quieren a un líder, no quieren a un pastor, no quieren a una iglesia. Y se la pasan de un lado al otro visitando todas las iglesias en el DMV, en Maryland, ¿no? Y dicen, no, es que yo solamente voy donde el Espíritu me guía. ¿No? Sí, y nunca los guía a aferrarse a ninguna iglesia, a someterse bajo ningún cuidado pastoral sobre un líder. Y hermanos, nunca encuentran un lugar para echar raíces y crecer y prosperar y ser parte de un cuerpo de Cristo y empezarte a meter en la misión de predicar el evangelio, de ganar almas, de la misión del cuerpo de Cristo, y se la pasan de un lado al otro, al otro, al otro, al otro, y nunca encuentran una cabeza. Y es importante que tú encuentres tu lugar, que tú encuentres tu iglesia, porque la unción dice que empieza por la cabeza. Y la palabra dice que luego desciende a la barba y a las vestiduras, o sea que desciende al resto del cuerpo. O sea que la unción que esta casa recibe, la unción que tus pastores reciben, la unción que tus líderes reciben, es la unción que será derramada en tu vida también. Por eso tú tienes que estar conforme y deseando lo mejor a tu pastor, a tus líderes, a tu iglesia, porque de lo que ellos reciban va a descender para tu cuerpo también. Debe ser nuestra oración que lo que esta casa reciba es lo que tú recibas también. Que tú también recibas eso en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Yo sé que aquí tenemos varios testimonios que pueden decir que cuando han llegado a esta iglesia sus vidas han cambiado, ¿no? Que han cambiado una vez que llegaron acá, porque tenemos testimonios de vidas transformadas, de matrimonios restaurados, de vicios que fueron vencidos, reconciliaciones en la familia, milagros y sanidades. Tenemos para escribir un libro que hemos visto en este lugar, puertas abiertas donde todo estaba cerrado, finanzas fortalecidas, empresas prósperas, casas y carros comprados, paz y gozo transmitido de esta casa a sus hogares. Yo soy testimonio de varias de esas cosas. La unción que recibe esta casa es la unción que yo voy a recibir en mi casa, en mi dirección. ¿Y saben cómo sé que esa unción llega a las personas? Porque la palabra dice que el aceite es derramado en la cabeza de Aarón, que era el sumo sacerdote. Yo tengo una foto acá para mostrarles del sumo sacerdote de Aarón. Y dice que desciende a su barba hasta el borde de la vestidura. Eso quiere decir que hay tanta unción que es derramada sobre esta casa,
sobre tus pastores, sobre tus líderes, que va a llegar desde lo alto de la cabeza hasta lo más fondo de la vestidura. Tanta unción. ¿Y saben qué? Cuando estaba cayendo el aceite, el sumo sacerdote tenía un pectoral. ¿Saben lo que es un pectoral? Es como una coraza. Ahí está la foto. Eso que tiene ahí de oro con piedras. Eso es lo que tenía Aarón, eso es lo que tenía el sumo sacerdote. Un pectoral. ¿Saben lo que se encontraba en ese pectoral? Preguntan a la pastora Laura, que es experta en el tabernáculo y el sacerdocio. Pero el pectoral tenía 12 piedras, y en las 12 piedras, ¿qué estaba escrito en cada una de esas piedras? El nombre de una tribu de Israel. En cada piedra, en esa piedra preciosa, estaba escrito el nombre de una tribu. O sea que representaban las 12 tribus de Israel. O sea, representando el pueblo entero. En otras palabras, la unción que se derramaba sobre la cabeza desciende sobre todo el cuerpo, sobre todo el pueblo. Por eso es que la unción que recibe a la cabeza está cayendo y siendo derramada sobre tu nombre también. Hoy no están las tribus, pero hay una piedra en esta casa. En esta iglesia hay un ladrillo que dice Presta, hay un ladrillo que dice Natarén, hay un apellido que dice Suárez, hay un apellido que dice Bustamante, hay un apellido que dice Montalvo, hay un apellido que dice Santo Domingo. Ahí está tu apellido escrito, y cuando la unción se derrama sobre la cabeza, te llega a tu hogar, a tu vida, a tu entorno, a tu tribu. A ustedes tienen tribus acá. No es que tienen indios, pero no, bueno, aunque uno de nuestros hijos son medios indios, pero son medios rebeldes. Pero tú tienes una tribu, ¿no? La tribu de Santo Domingo, la tribu Castellano, la tribu de los Suárez, la tribu de los Presta. Y dice que cuando la unción se derrama, cuando hay armonía, se derrama una unción que empieza por la cabeza, pero llega hasta mi tribu. Amén. Ahora voy a admitir que cuando leí esto, al principio tuve que pelear con el Señor, porque me molestó un poco, porque David pudo haber elegido cualquier sumo sacerdote para dar este ejemplo, pero eligió a Aarón. Y yo con Aarón tenía un problema, no sanado. ¿Por qué? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Aarón fue el hermano de Moisés. Y cuando estaban en el desierto, ¿qué es lo que pasa? Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, pasar 40 días en la presencia de Dios, y Aarón queda como líder. Y vieron que el pueblo era bien rebelde, y pasaron una semana sin ver a Moisés, y dijeron, este no vuelve más, vamos a hacernos un Dios, vamos a alabar a un Dios. Y Aarón, el gran líder, no tuvo mejor idea que decir, sí, tienen razón, tráigame en el oro, vamos a hacer un becerro de oro. Cosa que lo podemos alabar y adorar y hacemos fiesta como todos los pueblos paganos y lo adoramos y lo alabamos. Y hicieron eso. Y Aarón fue responsable por llevar al pueblo a idolatría. Y estaba metido en todo y cometió un error gravísimo. Yo decía, Señor, ¿por qué no elegiste otro sumo sacerdote que no haya hecho semejante desastre? Y el Señor me decía, porque yo soy el Dios de muchas oportunidades. Yo soy el Dios que le dio otra oportunidad a Aarón. Sí, él cometió un error y mi favor y mi gracia, mi favor se apartó de él por un tiempo, pero Aarón pidió perdón, regresó a mí. Y como regresó a mí, yo soy un Dios que ama, que perdona, que tiene misericordia, y soy el Dios de segundas oportunidades, y decidí volver a derramar de mi unción sobre él una vez más. Lo que había perdido Aarón es lo que le voy a devolver ahora cuando él pidió perdón y se acercó hacia mí. Y yo doy gloria a Dios que tenemos un Dios que nos da otra oportunidad. Ni siquiera segunda, porque yo ya voy por la 10.800, ¿no? Pero oportunidad, pero otra oportunidad. No importa lo que hayas perdido, la unción, el favor, lo que perdiste. Cuando te acercás de vuelta al Señor, cuando le pedís perdón y te metés de vuelta en la armonía, Dios dice, yo voy a volver a derramar la unción sobre ti. Lo que una vez tuviste, la vas a volver a tener. ¿Seguimos? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Lo primero que quiero resaltar, él acá está comparando ahora la armonía como el rocío de Hermón
que desciende sobre el monte de Sión. Lo primero que quiero resaltar es que el rocío en la Biblia siempre está asociado a bendición, a frutos y a renacimiento. Aquello que, como decía el hermano, que murió y vuelve a nacer. Cuando Isaac bendijo a Jacob en Génesis 27, 28, no lo tienen que buscar, se los voy a mandar así. Dice, cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, pensando que era Esaú, le dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. O sea, que te dé el rocío del cielo, que te bendiga. Proverbios 19:12 dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. O sea, 14:5 dice, Dios dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El rocío siempre es bendición. Y acá David está diciendo que el rocío, o sea, la armonía, será como el rocío de Hermón. ¿Saben lo que es Hermón? Ahí les mostré una foto a los hermanos. Hermón es una montaña al norte de Israel. Es más, es el punto más elevado de todo Israel. Es tan alto que recibe mucho rocío. Ahí lo ven. Israel, no todo Israel es así. Hay muchas partes de Israel que es más seco, ¿no? Entonces dice que es tan alto que recibe mucho rocío por su ubicación, ¿no? Es húmedo y recibe mucho rocío, entonces produce muchas áreas verdes, mucha vegetación, muchos frutos, muchos ganados, mucha vida. Y a comparación de Sión, porque dice, la palabra dice que, déjeme que vuelvo ahí, que es el rocío que desciende sobre el monte de Sión. Y a comparación de Sión, Sión está más bajo, está a una elevación más bajo que Hermón. No solamente eso, sino que Sión es mucho más seco. No es como así verde como Hermón. Hay una foto de Sión, creo, ¿no? O sea, es así, miren, eso es Sión. ¿Lo ven que cerco amarillo que está? Hermón está alto. Y saben, están muy lejos. Hermón y Sión, que hoy en día es Jerusalén, están muy lejos, están a más de 330 kilómetros de distancia. O sea, llegar de un punto al otro tardaría horas manejando, días caminando, ¿no? Pero dice que el rocío va a bajar, pero Dios dice: no importa qué tan lejos te encuentres hoy de mí, qué tan seco te encuentres hoy en Sión, qué tan apartado estés, a qué distancia estés, no importa la distancia que hayas puesto entre tú y yo, no importa qué tan bajo hayas caído, porque lo que estoy a punto de derramar, esta unción, este rocío, viene desde lo más alto y viene lleno de favor y de unción de Dios, que te va a alcanzar, no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hayas cometido, no importa el tiempo que te alejaste, no importa las veces que hayas fallado, no importa qué tan bajo estés hoy en día, cuando entres en armonía con el cuerpo de Cristo, cuando entres esa armonía en tu hogar, derramaré un rocío sobre tu vida que te llenará de favor y unción y transformará tu vida y todo tu entorno. No importa qué tan lejos estés, Sión está por abajo y seco. Hermón está alto y húmedo, fructífero. Y dice, cuando hay armonía, es como ese rocío de Hermón que va a descender hasta lo seco y bajo de Sión. Y ese es uno de los beneficios. No importa qué tan lejos estés tú de Hermón, porque por ahí un día estabas cerca, un día tú estabas húmedo, hoy estás húmedo por la lluvia, por ahí un día tú estabas húmedo en unción, por ahí había un día que tú te empapabas de unción, empezabas a predicar y fluía, empezabas a tocar y fluía, empezabas a ministrar y fluía, empezabas a orar y fluía, y de repente te fuiste alejando 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y hoy día te encontrás a 330 kilómetros del monte Hermón, de la unción, del rocío, y estás seco como Sión y bajo. Pero el Señor dice: volvete a la armonía de la iglesia. Volvete al camino, entra en sintonía con el cuerpo de Cristo y vas a ver cómo, aunque estés lejos, esa unción
te va a llegar a donde tú estás. Amén. Y termina diciendo el versículo 3, porque allí Jehová bendice y vida eterna. Jehová envía bendición y vida eterna. Aquí está la promesa de la unidad del cuerpo. Hemos visto los principios de la unidad, pero ahora vamos a ver el poder, y vimos los poderes de la unidad, pero miren la promesa. Dice que donde hay armonía, allí, en ese lugar, y ese allí no es un lugar físico, es un lugar de pura armonía. Allí es donde Jehová envía bendición. No es que dice allí en Anápolis, allí en Glen Burnie, ahí donde haya armonía, ahí es donde Dios manda bendición. O sea que si hay armonía en tu matrimonio, Dios lo bendice. Si hay armonía en tu hogar, Dios bendice tu hogar. Si hay armonía en tu empresa, Dios bendice tu empresa. Si hay armonía en tu ministerio, Dios bendice tu ministerio. Si hay armonía en la iglesia, Dios bendice esa iglesia. Si hay armonía en esta casa, Dios bendice esta casa. Allí, en ese lugar, es por ese camino, por esa vía, es que Dios bendice. Y la palabra envía en el hebreo original tiene un significado más fuerte. No es un simple voy a mandar. No es una sugerencia de que mando algo, sino que en el original dice obliga o ordena una bendición. Para el hermano Jairo que solo habla inglés, en inglés dice, este versículo dice, the Lord has commanded the blessing. Not a blessing, no una bendición, dice commanded. ¿Saben lo que es commanded? Pregúntele a Jairo. La ordenó. La ordenó. Quería decir la comandó, pero eso no es una palabra, ¿no? Pero la ordenó, la obligó y dice the blessing, no una bendición. La bendición que ya fue apartada para aquellos que habitan en armonía es obligada y dada a ti. No es una sola bendición. ¿Qué te quiero decir, hermano? Ya fue escrito, ya fue estipulado que donde hay armonía, hay bendición. Hermano, si hay armonía en tu matrimonio, no le pidas a Dios que bendiga tu matrimonio. Ya fue estipulado que va a ser bendecido. Si hay armonía en esta iglesia, deja de pedirle a Dios que bendiga esta iglesia. Fue estipulado que cuando ustedes caminen en armonía, hay una bendición que es obligada para ti. Amén. Y dice que mando esa bendición y mando vida eterna. La armonía trae vida. Ya tengo que terminar. La armonía trae vida en tu entorno, vida en tu matrimonio, vida en tus hijos, vida en tu emprendimiento, vida en tu ministerio y vida en esta iglesia. Hoy cantábamos acerca de esas cosas que murieron y que Dios puede traer a la vida. Bueno, hay una promesa. Que si caminas en armonía, traerá vida eterna, traerá vida a aquellas cosas que están muertas. Es mi sugerencia que empieces a ver las cosas que no tienen armonía en tu entorno, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio, y busques armonía, porque eso es lo que trae, eso es lo que Jesús trae. Me hace acordar esto, las palabras que dijo Jesús cuando nos decía en Juan capítulo 10, que cuando Él compara con lo que viene a ser el enemigo y lo que viene a ser Él, lo que viene a ser Satanás, que Él le dice, yo no soy como Satanás, porque Él viene, es como el ladrón, ¿no? Dice, viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que la discordia hace, la división, eso es lo que hace, mata y destruye, te roba de todo lo que tú tenías, te roba de la paz, te roba del amor, te roba de la confianza, te roba de la felicidad. Los que están desunidos, sea en el ministerio, en la iglesia, sea en tu hogar, vivís estresado, no confías a la persona que tenés al lado. Dice, mas yo, esos son los caminos del diablo, ¿no? Dice, pero yo, ¿qué dijo Jesús? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a terminar entonces. Nos acompañan para orar y terminar con esto. Yo no sé si, bueno, espero que les haya hablado el Señor, que haya hablado a la iglesia. A mí me estuvo hablando toda la semana.
Es más, este mensaje el Señor me lo dio hace 3 semanas atrás. Yo decía, Señor, ¿y cuándo lo voy a dar? Porque usted sabe que el pastor Jorge... Me lo dio cuando estaba yendo en camino a Oregon en el avión. Los viajes son largos, uno se pone a leer la Biblia, a hacer algo y de repente, ¡puf! Y dije, Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Y cuando regreso el pastor me dice, voy a necesitar que prediques el último domingo de septiembre. Le digo, bueno, ya el Señor me había dado la prédica. ¿No? Y hay que entrar en armonía. Sí, el pastor predicaba el domingo pasado acerca de movernos, de usar nuestras habilidades, nuestros dones, de movernos como unidad, ¿no? El trabajo de la iglesia. Y la iglesia necesita moverse en unidad y en armonía. Y si tú quizás pasaste mucho tiempo fuera de una cabeza, fuera de una cobertura, encuentra una iglesia. Te voy a recomendar una. Jesús te ama de Anápolis, es perfecta, es mi iglesia favorita. Así que te la recomiendo. Se encuentra en 1309 Bay Ridge Avenue, Annapolis, Maryland. Está abierta los domingos, está abierta los lunes, está abierta los miércoles, está abierta los viernes para los jóvenes. Te la recomiendo. Si hace tiempo que estás apartado del camino, si estás apartado de una cabeza, de una iglesia, reincorporate. Volvete a meter en la armonía, ¿no? Miren la importancia que Jesús oró 4 veces en 15 segundos por armonía. La importancia cuando uno dice, bueno, pero la iglesia casi toda marcha bien, no me necesitan a mí. Yo voy a venir cuando pueda, yo voy a hacer lo que puedo, pero fíjate el ejemplo de Acán. Uno solo le costó la victoria a todo el pueblo. Y no les voy a decir lo que pasó con Acán, de eso después lo leen ustedes. Pero entra de vuelta en armonía. Entra de vuelta en la unidad del cuerpo de Cristo. Empezá a meterte de vuelta y caminar con Él. Empezá a caminar con la iglesia. El trabajo Dios se lo dio a la iglesia, al cuerpo. Somos varios, decía el pastor Jorge, decía la semana pasada, hay varios dones, hay varias partes del cuerpo. Uno hace un lado, uno hace el otro lado, uno hace lo otro, ¿verdad? Y vamos todos marchando por la misma meta. Conquistar almas es la meta. Conquistar almas, predicar el evangelio, ¿no? Llenar el reino de Dios con las almas. Ese es el método, esa es la meta, esa es la armonía. Lo haremos en distintas maneras, estudios bíblicos, células, oración, esto, lo otro. Métete en la armonía. Busca el área que Dios te está mostrando, que te viene mostrando para servir, para hablar, para involucrarte, y métete en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás hablando a tu iglesia, Señor, a lo que nos estás hablando a cada uno de nosotros, Padre. Padre, como decía el rey David, qué hermoso, Señor. Qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos en armonía, Señor. Y sabemos que tú bendices a tu iglesia, que tú bendices al pueblo, Padre, que hay bendiciones ordenadas, estipuladas para el pueblo, para las personas que andan en armonía. Padre, es la oración de esta casa, que todos se muevan en armonía, Padre. Es la oración para que cada matrimonio se mueva en unidad y armonía, para que cada casa se mueva en unidad y armonía, para que cada ministerio se mueva en unidad y en armonía, Padre. Padre, para que, como decía tu siervo, tú empieces a derramar de ese aceite fresco sobre esta casa. Padre, que esta casa sea llena de tu gloria, como veíamos, Señor. Que la cabeza, Padre, que el pastor, los pastores de esta iglesia, la junta de esta iglesia, los líderes de esta iglesia empiecen a recibir un aceite fresco, Señor. Padre, que empiece a ser derramado en el nombre poderoso de Jesús. Que empieces a derramar, Padre, aún aquella unción que se perdió en algún momento. Alguna unción que se perdió, que se entregó, Padre. Como decía tu palabra, tú eres el Dios que volvió a derramar aceite sobre la cabeza de Aarón. Tú eres el Dios que vuelve a derramar de tu unción y tu favor, aún de aquellos que un día se apartaron, aún de aquellos que un día cometieron un error, aún de aquellos que un día se alejaron, Padre. Pero tú eres el Dios de otra oportunidad.
Tú eres el Dios que vuelve a restaurar, tú eres el Dios que perdona, tú eres el Dios que unge nuestra cabeza con unción y favor de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu rocío nos alcance, porque esa es la promesa de tu palabra, que no importa, Padre, lo que estemos pasando, no importa quién tan alejado estemos, no importa por cuánto tiempo me distancié de Dios, no importa por cuánto tiempo me alejé de su palabra, no importa qué tan seco me pueda encontrar hoy. Quizás tú te encuentres como los valles secos de Sión, pero la promesa es que cuando nos movemos en armonía, cuando nos volvemos a meter en el cuerpo, esa unción, ese rocío, esa bendición que están en los lugares altos van a descender y van a alcanzar tu entorno, va a alcanzar tu casa, va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tu esposa y a tu esposo. Esa unción va a derramar esa bendición, ese rocío de lo más alto. La promesa es que te va a alcanzar y va a humedecer aún hasta los valles más secos que tenías en tu vida. Va a humedecer esas prácticas de devociones. Va a volver a surgir los devocionales en tu vida. Va a volver a surgir un canto de alabanza que estaba seco en tu boca. Va a volver a humedecer esas rodillas para arrodillarse y empezar a buscar de la presencia de Dios. Va a humedecer esos dones que estaban apagados. Va a humedecer ese furor y esa pasión que un día fue derramada en tu vida. Va a volver a humedecer aquellas cosas que un día se secaron en tu vida, porque la bendición viene de lo más alto y te alcanza. La gracia de Dios, el favor de Dios te alcanza, por más que le corramos a un lado, por más que le corramos a otro lado, por más que nos volvamos a meter con todo que el mundo ofrece. El favor de Dios te alcanza y te encuentra donde quiera que estés. Estés aquí sentado en la primera banca o estés sentado en la última banca. Sea tu 10º año en esta iglesia o sea tu primer día en esta iglesia. Lo que Dios hoy quiere hacer es alcanzarte. Y te aconsejo que tú, si alguna vez tú te apartaste de Él, te alejaste de Él, dice: Padre, yo me arrepiento, como Aarón me arrepiento. Te pido perdón por mis pecados, te confieso mis pecados, pero hoy me quiero volver a acercar a ti. Hoy me acerco de vuelta a ti porque yo quiero estar en armonía. Yo quiero tener armonía, yo quiero habitar en armonía, quiero que se habite en mi casa armonía. Quiero dejar de estar de pleitos, quiero dejar de lidiar con divisiones, quiero dejar de lidiar con todos estos obstáculos. Quiero habitar en armonía. Quiero habitar en armonía contigo, Padre. Quiero que ya no haya más distancia entre nosotros. Remueve en este momento, en el nombre de Jesús, todo obstáculo. Todo lo que venía sembrando división, todo lo que venía sembrando desarmonía, todo lo que venía poniendo un obstáculo para acercarnos al Padre. Remueve ahora todo obstáculo que estaba trayendo división en los hogares, Padre. Todo lo que se estaba moviendo, esa discordia, esa falta de confianza, esa falta de fe, todo eso ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, y sembramos esta semilla de armonía en los hogares de Jesús te ama. Padre, la recibimos ahora, iglesia. Diga: yo acepto esta semilla en mi casa. Yo y mi casa marcharemos en armonía. Mi esposo y yo marcharemos en armonía. Mis hijos y yo marcharemos en armonía. Mi casa va a cumplir. Mi casa va a ser discípulo de esta armonía. Lo que sea derramado en esta casa va a ser derramado en mi casa. El amor que se ve en esta iglesia va a ser derramada en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos. Restaura, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús todo lo que un día se secó, todo lo que un día se quebrantó, todo lo que un día se perdió en los valles secos de Sión. Restaura, Padre, ahora empieza a mandar tu rocío en el nombre de Jesús.
Ahora mismo, Padre, empieza a mandar tu rocío en el nombre de Jesús, Padre. Empieza a rociar, Padre. Empieza, Padre, en el nombre de Jesús. Empieza a rociar, Padre, las vidas, Señor, en esta iglesia. Empieza a rociar lo que una vez se secó, Padre. Empieza a rociar de tu favor. Empieza a rociar lo que un día se perdió, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Señor. Empieza a rociar ahora. Iglesia, dile en las áreas que tú te veías como un valle seco de Sión. Y dile, esta área, Padre, necesito que tú la empieces a rociar, Padre. Que empieces a rociar lo que un día se perdió en el nombre de Jesús. Que empieces a rociar esa pasión y ese fervor que un día tú me has dado. Que empieces a rociar lo que perdí una vez, Padre. Empieza a rociar esos hábitos que ahora quedaron secos. Empieza a rociar, Padre, ese hábito de adoración. Empieza a rotar, Padre, ese hábito de buscar almas, ese hábito de trabajar, ese hábito de hacer las obras. Empieza a humedecer, Padre, ese hábito, Señor, de guerrear por mi familia. Padre, empieza a rociar ese hábito de orar, de estar ahí a la diestra, pendiente de lo que está pasando. Empieza a rociar, empieza a derramar aceite nuevo, aceite fresco, Padre, que cae. Empieza a moverte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dile, iglesia, lo que Dios está trayendo a tu mente, lo que quizás un día se secó y necesita de ese rocío, aquello que necesita renacer. Padre, trae un rocío, empieza a humedecer mi relación contigo. Ya no quiero ser un espectador de lo que mis hermanos hacen. No quiero ser un espectador de lo que la iglesia hace. No quiero ser un espectador de los testimonios de otros. No quiero ser un espectador de lo que el pastor cuenta. No quiero ser un espectador de la oración que otros reciben y los milagros. No quiero ser un espectador del crecimiento espiritual de mis hermanos. No quiero ser un espectador de los estudios. Quiero volver a renacer. Señor, quiero volver a renacer en las áreas que estaban secas. Quiero volver a marchar con la iglesia. Quiero volver a marchar con mi hermana, con mi hermano. Padre, quiero volver a agarrar la mano a mi hermano y a mi hermana y decirle, hermana, te amo, perdóname. Quiero que marchemos juntos en armonía. Quiero que conquistemos lo que fuimos diseñados para conquistar en este ministerio, en esta iglesia, en estos llamados. Humedece las relaciones que se han secado. Humedece las relaciones entre padres e hijos. Humedece las relaciones entre esposo y esposa. Humedece la relación entre hermanos y hermanas. Humedece todo lo que un día el enemigo secó. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra nos siga hablando esta semana, que siga siendo un eco en nuestros corazones del llamado, del challenge que nos estás haciendo de entrar en armonía en tu cuerpo, Padre. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, iglesia, nos despedimos. Nos vemos mañana a las 7:30 en el estudio bíblico. El miércoles en la reunión de oración. Y vamos a orar por Marta, que está de birthday, ¿no? Me dijeron que está cumpliendo 18 años.